Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, que ya les adelanto desde el principio que este versículo hay que entenderlo bien, hay que estudiarlo bien, y como veremos a lo largo de este devocional, hay que respetar mucho el contexto en el que se encuentra. Vamos a ver el versículo que se trata, que es el versículo 18 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que dice así: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús sigue tratando la importancia que tiene la reconciliación entre los hermanos. Ya hemos visto los 4 pasos que tenemos que llevar a cabo para ello. El primer paso, lo veíamos a principio de semana, era reunirnos a sola con la persona, con esa persona que ha pecado contra nosotros, para intentar que la persona entre en razón. Si no nos hiciera caso, el segundo paso, el Señor dice que es volver a intentarlo una vez más, pero esta vez llevando con nosotros a 1 o a 2 testigos para que puedan corroborar todo lo que ahí se dice. Si en esta segunda ocasión tampoco la persona entra en razón, tenemos entonces que llevar el caso ante la iglesia, para que todos tengan conocimiento de lo que está ocurriendo, para ver si entre todos, ese hermano puede cambiar su conducta. Y en el peor de los casos, si aún con estos 3 pasos anteriores el supuesto hermano no quiere cambiar, ya el último paso, dice Jesús, es tenerlo por gentil, tenerlo por publicano. O en otras palabras, romper el vínculo, romper la comunión con esa persona. Y ahora el Señor une esa decisión con este versículo donde se nos dice que todo lo que atemos en la tierra va a ser atado arriba en el cielo. Y todo lo que nosotros desatemos aquí en la tierra también va a ser desatado arriba en el cielo. Pero, ¿qué significa literalmente estas palabras? Este versículo es muy fácil de entender cuando nosotros respetamos el contexto en el que se encuentra. Y quiero reiterar el respeto al contexto, porque por desgracia este es uno de tantos versículos que no solamente se han malinterpretado, sino que también se han manipulado y mucho. Me explico. Hay mucha gente, o algunos, que enseñan que atar o desatar habla de un poder que tiene el creyente sobre las cosas, incluso llegando a determinar, a influir en las decisiones celestiales. También este versículo se usa mucho, en algunas congregaciones para enseñar que los creyentes, que las personas, los creyentes, tienen autoridad de atar bendiciones, de desatar bendiciones o incluso demonios. Pero cuando nosotros leemos todo el contexto, no vamos a encontrar nada de eso. Siempre he dicho en este estudio de Mateo que nosotros tenemos que tener en todo momento presente que este evangelio es un evangelio escrito hacia una audiencia judía. Y por lo tanto hay muchos términos judíos que Mateo usa que han de ser interpretados bajo la cultura judía. En el judaísmo, atar y desatar significa literalmente prohibir o permitir. De hecho, cuando nosotros vamos a una traducción más actual, vas a encontrar estas palabras. Ya atar y desatar no se usa. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la versión de la Nueva Traducción Viviente y nos vamos a este mismo versículo de Mateo 18:18, se traduce así: todo lo que prohibamos en la tierra será prohibido arriba en el cielo, y todo lo que permitamos en la tierra será permitido en el cielo. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que lo que los creyentes digamos aquí en la tierra sea lo que se vaya a hacer en el cielo, sino más bien todo lo contrario. Presta atención.
Lo que significa es que si el creyente aquí en la tierra, si la iglesia aquí en la tierra se alinea perfecta y fielmente a lo que enseña la palabra de Dios, entonces se cumplirá lo que ya está determinado en el cielo. Si una iglesia toma esta drástica decisión de tomar a una persona por gentil, de tenerla por publicano, porque ya ha seguido todas las pautas anteriores, esas pautas bíblicas que el Señor nos ha estado diciendo, entonces el cielo, haciendo referencia a Dios, también aprueba esa decisión. Escucha esto: la iglesia tiene poder de atar y desatar. Tiene el poder de prohibir o permitir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué Jesús tiene que decir esto? Porque Él sabe que nunca es plato de buen gusto para un pastor o para una iglesia tener que romper la comunión con alguno de los miembros, con alguna persona. La iglesia siempre debe caracterizarse por el amor, ¿verdad? Por la comunión. Porque al final el amor es la base del cristianismo. La Biblia enseña, por ejemplo, en esa primera carta que el apóstol Juan escribe, en el capítulo 4 y en el versículo 8 dice que Dios es amor. Y también se nos enseña en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 16 y en el versículo 14, que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con amor, tiene que ser hecho con amor. Por eso tomar esta decisión de tener que tomar a una persona por gentil, de tenerla que tomar por publicano, es muy duro para una iglesia. Es muy duro para un pastor. Por eso Jesús dice que esto ya está aprobado en el cielo, que no nos preocupemos, que no nos agobiemos, porque la decisión que nosotros estamos tomando aquí en la tierra es una decisión que ya está aprobada arriba en el cielo, ya aprobada por Dios. Bueno, yo en mi caso solo he tenido que tomar esa drástica decisión de apartar a una persona de la congregación una sola vez en mi ministerio. Y esto fue, pues hace como 10, 12 años, no recuerdo exactamente. Y te puedo garantizar que a día de hoy todavía esto me sigue pesando en el corazón. Sí, es cierto, es verdad que esa persona que se hacía llamar hermano no hizo las cosas nada bien. Y mira que yo le llamaba la atención, me reunía con él en privado, lo intenté corregir, ¿verdad? Llevando a cabo todos estos pasos que estamos viendo en estos días, los pasos que Jesús enseña. Pero esta persona sí quiso seguir con su misma actitud, con su misma tendencia. Pero si soy honesto, me dolió en el corazón tener que tomar esta decisión. Por eso el Señor está diciendo, lo que nos está diciendo aquí es que esto no es una decisión humana, sino que esta decisión ya estaba aprobada en el cielo. Yo creo que todos los que son padres me están entendiendo a la perfección, me están entendiendo, porque en cierta manera este versículo podríamos compararlo con un hijo que persiste en hacer las cosas mal y que por lo tanto los padres tienen que corregirlo duramente, tienen que ejercer sobre el hijo una disciplina. Y los padres toman esta decisión porque ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Pero no por eso quiere decir que no se sientan mal haciéndolo. Un padre le pesa en su corazón disciplinar duramente a su hijo. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico, mira. Cuando el apóstol Pedro, tiene que confrontar aquel matrimonio, ¿verdad?, que todos conocemos, llamado Ananías y Zafira. Esto está en Hechos capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Las consecuencias todavía fueron mucho más duras. No fueron expulsados, sino que la Biblia dice que este matrimonio literalmente murió. Y yo estoy seguro que a Pedro esto le pesó en el corazón. Él no se alegró, ni mucho menos. A él le pesó esta consecuencia. Incluso la Biblia dice en el versículo 11 de allí de Hechos capítulo 5 que esta consecuencia trajo un gran temor sobre toda la iglesia. Y lógicamente en toda la iglesia está incluido Pedro. Hay cosas que por más que nos duela tenemos que hacer.
Porque no somos nosotros quienes estamos tomando esa decisión, esa dura decisión. Es Dios, a través de su palabra, quien está tomando la decisión. Atar y desatar significa que Dios nos da el poder de prohibir o permitir todo lo que aquí ya está establecido. Dios ha dado autoridad a la iglesia, pero la iglesia tiene que ser muy sabia a la hora de ejercer esa autoridad. Nosotros no podemos usar la autoridad para, ¿cómo decirlo?, para nuestro provecho o según nos interese, sino que tenemos que ejercer la autoridad de Dios de la manera que la palabra de Dios nos guíe, nos enseña, nos indique. Mira, ¿sabes qué? Amar también significa corregir. Amar también significa disciplinar. Y amar en algunos casos puntuales, como este que estamos tratando en estos días, amar también significa separar. Amar no es decir que sí a todo, Amar no es permitir a una persona que haga lo que le dé la gana, lo que quiera. Amar es enseñar a la gente a que tiene que obedecer fielmente la palabra de Dios. Y este es uno de los trabajos que nosotros tenemos como iglesia. Como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? En esa primera carta que le escribe, allí en el capítulo 3 y versículo 15, conocidos por todos este versículo, cuando le dijo: Timoteo, tienes que aprender o saber conducirte en la casa de Dios. Nosotros tenemos que enseñar a la gente a cómo debe comportarse en la casa de Dios. Enseñarles a que tienen que respetar la palabra de Dios. Y haciendo eso, créeme que les estamos amando. Cuando nosotros ejercemos la autoridad sabiamente, cuando nosotros enseñamos a la gente la disciplina bíblica, eso también es amar. Dios al que ama, corrige, disciplina, dice la palabra de Dios. Así que, aunque nos pese en el corazón, Jesús nos dice: tranquilo, todo lo que tú has aprobado o prohibido aquí en la tierra, eso ya estaba decidido en el cielo. No te preocupes, lo has hecho bien. Si has seguido las pautas bíblicas, no te preocupes, lo has hecho bien, porque lo que tú has hecho aquí, eso ya estaba aprobado, atado o desatado en el cielo. Amén. Espero que haya quedado claro este versículo. Creo que es bastante fácil de entender. Vuelvo y repito, respetando el contexto y analizando bien, perfectamente este versículo en base a todo lo que le está rodeando. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por un día más de vida. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y esa bondad te lleva muchas veces a corregirnos. Porque si somos honestos, ¿qué sería de nosotros si tú nunca nos corriges? ¿Qué sería de nosotros, mi Dios, si nunca hubieras sacado la vara con nosotros? Tu vara y tu cayado nos infunde el aliento, Señor. Es muy necesario en algunas ocasiones la disciplina. Señor, gracias porque tú al que amas disciplinas. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Padre correcto, un Padre que enseña, un Padre que corrige, porque nos amas, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Oramos para que tú puedas bendecirnos en el día de hoy, para que tu bendición nos alcance. Y oramos por todas esas personas que deciden persistir en su pecado, Señor. Que antes de que una iglesia o un pastor tenga que tomar esta drástica decisión, que seas tú, Señor, el que le hagas volver. Que seas tú el que toque su vida, su corazón y su mente, para que se puedan arrepentir de sus pecados. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recuerda siempre esto: amar a veces también es disciplinar. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.